Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio de Una llamada, una esperanza. Como siempre, les damos las gracias porque nos acompañan, por sus mensajes, por todo lo que podemos ir compartiendo poco a poco en este espacio que ha sido creado precisamente para fortalecer la esperanza. Gracias por los mensajes que nos han ido compartiendo, sobre todo por los saludos, porque sé que nos están viendo en Centroamérica, en Sudamérica también, gracias a las personas que nos ven en la Unión Americana y sobre todo aquí en la República Mexicana y aquí en Nuevo León. A la gente que siempre nos sigue de los municipios de aquí, del entorno, muchísimas gracias. Y pues bueno, me ha llegado una carta de un papá. Es una carta que cuando la leí se me hizo pues muy importante porque a veces hay temas que nos da como que miedito o le tenemos cierto respeto para tratarlos. Cuando se va un ser querido, ¿cómo enfrentar la situación cuando un ser querido se nos va? Este papá nos escribe, dice, no sé por dónde empezar. Desde que mi esposa se fue, la casa se siente distinta, más silenciosa, más pesada. Y lo más difícil no es solo mi propio dolor, sino ver a mis hijos mirándome buscando una respuesta que ni yo mismo tengo. Me preguntan por qué pasó, dónde está ahora su mamá, si va a volver porque tiene hijos pequeños. Y yo apenas puedo sostenerme por dentro. Quiero ser fuerte para ellos, pero hay días en que ni siquiera sé cómo levantarme. No sé si estoy haciendo lo correcto, a veces hablo de mi esposa con ellos, otras veces prefiero mejor no tocar el tema y pues hacer como si no hubiera pasado nada. No sé si es lo mejor que lloren conmigo, llorar con ellos o que intentemos seguir la vida como se va presentando. Solo sé que la extraño profundamente, que me duele no saber cómo acompañar a mis hijos en este dolor sin perderme yo también en el intento. Supongo que estamos aprendiendo juntos, aunque duela. Y nos pone aquí alguien que intenta seguir adelante. Querido amigo, siempre que perdemos un ser querido, nuestra vida se vuelve una revolución. Muchísimas preguntas. En muchas ocasiones, cuando es una enfermedad larga, pues a veces nos vamos preparando. Pero cuando a veces es de repente, de la noche a la mañana, un accidente, un infarto, no sé, como que no sabemos cómo enfrentar esta situación. Y aun cuando digan, no, pues yo ya estoy preparado, porque muchas veces a mí también me dicen, padre, pues ustedes los sacerdotes están preparados. No, todos vivimos estos momentos de diferente forma. Hoy vamos a tener un especialista aquí en este episodio que nos va a venir a hablar sobre cómo enfrentar estos momentos. La tanatología, le dicen a esta ciencia que se ha ido desarrollando para poder tratar estos momentos. Pero yo quisiera decirte a ti, amigo, y a todos aquellos que han perdido un ser querido. Lo primero es darnos la oportunidad de sentir el dolor, el coraje, el enojo, los cuestionamientos que son propios de este momento. No tengamos miedo de sentir. Hay personas que me dicen, padre, estoy enojado con Dios. No pasa nada. Tú estás enojado con Dios, pero Dios no está enojado contigo, porque Él comprende muy bien nuestra situación. Acuérdate que Jesús también le tocó vivir la muerte de su amigo Lázaro. Y pues bueno, lo resucitó por un testimonio de fe, para dar testimonio de que Él es la resurrección y la vida. Pero Jesús también compartió nuestro dolor. Él también sabe lo que es perder a un ser querido. En la Escritura no nos dice qué pasó cuando murió San José, pero tuvo que haber pasado también un momento de dolor. Acuérdense, Jesús compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vivir nuestro dolor. Ahorita el especialista ya nos irá a decir cuáles son los puntos que hay que vivir, pero yo te digo, desde nuestra fe, a veces nosotros queremos consolar a una persona que está viviendo esta situación y pues queremos decirles muchas palabras y lo primero que se nos ocurre es decir, ay, lo siento mucho, que es una frase ya hecha, o te acompaño en tu sentimiento. Pero la verdad es que ni lo sentimos ni acompañamos porque pues no sabemos ni qué decir ni qué hacer. Es muy natural, a veces vamos dejándonos guiar solamente pues por la costumbre, por el entorno, vamos al funeral, acompañamos a la persona, pero luego pasa el funeral
y las personas se quedan solas, como este padre de familia que nos comparte su caso, y estoy seguro que pues también en la pérdida de un hijo, de una hija, del esposo, no sé, de los papás, en fin, ¿cómo poderlo enfrentar desde la fe? Saber confiar en Dios. Suena muy bonito decirlo, suena algo fácil. Señor, yo confío en ti, pero a la hora de los trancazos, pues claro que nos duele. Claro que sentimos, es que se va una parte de nosotros. Y luego, ¿cómo poderle decir a nuestros hijos, sobre todo a los más pequeños, o si ya son mayores, o si hubo un conflicto? Situaciones que a veces nosotros mismos decimos, ¿por qué me enojé? En una ocasión me tocó estar despidiendo a un ser querido, a una tía, y mi prima lloraba demasiado. Y lloraba, pero quedaba así cosita cuando la escuchabas y decías, pero ¿por qué estará llorando tanto así? Digo, yo sé que le duele, pero como que era más así como que había algo. Y pues es que ella, unos días antes, se había peleado con mi tía. Se habían dejado de hablar. Y mi tía, pues le dio un infarto. Cuando me tocó estar en el servicio funeral, pues obviamente fue muy difícil para ella y no la podían controlar porque pues obviamente entra la desesperación. Ya no le voy a poder decir. Y luego pues llegan los demás y queremos consolarlos y decirles, no hombre, no te preocupes, mira, ya está en un lugar mejor, mira, si te escucha o no te escucha. Y a veces ni siquiera sabemos qué decirle a los demás. Queremos compartir, yo creo que lo mejor es saberle decir al otro, estoy contigo, aquí estoy. A veces en el silencio podemos decir más cosas. Abrazarlo sin decir nada. Recuerdo que hace algún tiempo falleció la abuelita de un amigo muy querido y le dije, ay, hermano, ¿qué te digo? Dijo, nada, con que estés aquí es suficiente. Las palabras a veces tenemos que hacerlas a un lado. La presencia es la que realmente se necesita. A este querido amigo, yo le diría, no pierda la esperanza de encontrar las palabras adecuadas. No pierda la fe. Todo tiene un para qué y a veces pues no lo entendemos. Nos preguntamos el por qué y es válido. Hay gente que me dice, padre, le pregunto a Dios por qué. No, mejor pregúntele para qué. ¿Para qué estoy viviendo esto? Obviamente vamos a ver luego la injusticia, es que se quedaron hijos chiquitos, es que a lo mejor un bebé, es que tal vez, pues sí, lo estamos viendo en el plano humano. Pero todo en esta vida puede tener una explicación. Lo que se puede hacer aquí es dialogar y acompañarse. Aprender a acompañarnos desde la fe. Aprender a hacer oración juntos. Señor, ayúdame a entender. No sé por qué pasó. Es más, ni siquiera sé para qué pasó. Siento que yo ya me quiero ir, porque eso es lo primero. A veces lo primero que decimos es que yo me quiero ir con mi ser querido. Nuestra misión tiene que cumplirse. Nuestro ser querido ya concluyó. De alguna manera u otra, nosotros si estamos todavía en este mundo, es porque tenemos que vivir todavía más tiempo y hacer algo más. Aprender a sacar los puntos positivos no se va a lograr de la noche a la mañana. No vas a creer que después del funeral, pues luego vas a tener ya la oportunidad de decir, ya entendí por qué todo. Se tiene que vivir un duelo. Hay momentos de aceptación, momentos de rechazo, el momento de la negociación, todos esos pasos que muchas veces hemos escuchado y que ahorita nuestro especialista nos los va a poder ampliar y nos los va a poder explicar mejor. Aprender a vivir la pérdida de un ser querido. Aprender a decirle al otro también cómo poderlo enfrentar. Pero van a decir, si yo no estoy preparado, ¿cómo voy a decirle al otro? Hay que dejar desde nuestra fe que Dios nos ilumine. Pedirle mucha luz al Espíritu Santo. Señor, ilumíname. No sé qué decir, estoy desesperado. También aprender a hacer silencio. Cuando perdemos a un ser querido, se nos olvida hacer silencio. Empezamos luego a cuestionar, a hacer y todo, y a veces, como decimos, no tengo cabeza para poder vivir esta situación. No tengo cabeza para poder enfrentarla porque tengo que ver las papelerías y tengo que ver la funeraria y tengo que ver esto y si vamos a trasladarlo y dónde lo vamos a sepultar. Y empiezan un montón de cuestionamientos. Obvio, en ese momento muchos te podrán decir, es que deberías de haberte preparado con tiempo. Es que si ya lo tuvieras todo no batallarías. Pues bueno, eso lo decimos todo, pero realmente
nos cuesta mucho prepararnos. Nos cuesta mucho poder decirle a la persona, hay que dialogar de este tema, en familia. Yo recuerdo mucho cuando platicaba estos temas con mis papás, que de repente salían, mi mamá decía, no, de esas cosas no vamos a platicar. No me gusta que platiques de esto. Mi papá sí lo platicaba mucho, con mucha naturalidad. De hecho, él decía, cuando yo me muera, quiero que hagan esto y esto y esto. Pues bueno, cumplimos en la medida de lo que se pudo. Y yo quiero que me lleven aquí, yo quiero estar aquí, y quiero que mis cenizas, etcétera, etcétera. Bueno, a veces hay personas que sí se prestan más para el diálogo. En algunas ocasiones hay personas que están cerradas por el miedo que tenemos a enfrentar ese momento que todos los vamos a enfrentar. En algún momento de nuestra vida nos va a tocar despedir a un ser querido, enfrentar la situación y tener que seguir viviendo. La gente que nos acompaña en el funeral puede ser mucha, pero después de la tercera misa o después de la misa del mes, muchos se van olvidando. Y pasa el tiempo y, como nos dice este amigo, te quedas tú solo con tus hijos, con tus seres queridos, con los más cercanos. ¿Cómo debo enfrentar esta situación? Pues bueno, hoy, en una llamada, una esperanza, un buen amigo nuestro, que lo conozco desde hace muchos años, desde que era jovencito igual que yo, porque nos conocimos en el programa Hablando Derecho, y que también nuestro productor lo conoce, David Montalvo, que él es especialista en este tema, va a venirnos a compartir, le vamos a preguntar cómo poder enfrentar esta situación de este amigo y algunas otras cosas que ustedes nos pueden también compartir a través de las preguntas, a través del chat, a través del WhatsApp, y con todo gusto lo respondemos. Vamos a dar la bienvenida a David Montalvo. David Montalvo es coach de resiliencia, tanatólogo y conferencista internacional con más de 25 años de trayectoria. Ha impactado a más de 1 millón de personas a través de sus conferencias, libros y programas de radio, acompañando procesos de cambio, duelo y fortaleza emocional. También cofundador del grupo de apoyo Por Ellos Contigo. Y bueno, continuamos aquí dando la bienvenida a mi querido amigo David Montalvo. Bienvenido, David. Gracias, Juanjo. Encantado de estar acá. Ya se me hizo. Ya, bendito sea Dios. Sí, oigan, nos conocemos desde hace un buen de años. Desde hace un buen. Allá en el año 2000, cuando tenía el programa de Hablando Derecho. Sí. Y David era uno de los jovencitos que iba allá a platicar y a estar. Y fíjate. Estábamos jovencitos. Exacto. ¿Qué ha sido de tu vida, David? Pues la verdad es que fue un parteaguas, Juanjo, de verdad, el haber estado ahí en Hablando Derecho justo, pues yo creo que tendría como 18 años, 17 años, ya un rato, ya más de 25 años. Ajá. Y me llevó a meterme justo a la parte del acompañar a personas que estaban viviendo situaciones de crisis. Yo en aquellos años, yo estaba pasando por mis propias broncas y mis propias cosas, pero a partir del programa y de todo lo que involucró, me llevó también a estudiar comunicación como carrera. Mira. Entonces luego, o sea, fue una combinación de las dos cosas, ¿no? Y siempre he contado que, pues muy agradecido y con las conferencias y los cursos y todo, pues tiene toda una inspiración de aquellas épocas. Exacto. ¿Y qué fue lo que te llevó así propiamente a especializarte de alguna forma en la tanatología? ¿Es lo correcto? Sí, así es. O sea, tanatología, que es el tema que estamos tratando hoy. Ya he tenido la oportunidad de escuchar esta carta, pero ¿qué fue lo que te llevó, David, a estudiar esto tan difícil? Pues claro, sí, es un tema. A ver, parece que nos pusimos de acuerdo, pero no. Ajá. Te quiero platicar que también es una historia que yo he ido contando a lo largo del tiempo, porque es muy significativa. Estamos, tú no te acuerdas porque no sé si te lo platicé en algún momento, ¿no? Sí. Pero estamos justo en un programa, en una locación, en un programa de Hablando Derecho. Yo estaba haciendo mis prácticas profesionales ahí y demás, servicio y tal. Y estaba también, me acuerdo, como público. Ajá. Teníamos un programa ahí especial con algunos talentos del canal y demás, todo perfecto. Mi mamá me estaba marque y marque al celular. Y ella sabía que cuando yo estaba en el programa, pues no había que interrumpir, Exacto. ¿verdad? No podíamos andar ahí con el celular. Y ya todo el mundo anda con el celular, pero en Ajá, aquellas claro. épocas no. Y entonces veo, muy insistente, en uno de los cortes le contesto y me dice, David, vente al hospital porque tu papá está muy grave. Fue lo único que escuché, Juan. O sea, yo no sabía qué estaba sucediendo, que para dónde había que ir o qué está. Nunca en la vida, gracias a Dios, habíamos estado en un hospital, ni mi papá, ni mi mamá, nadie. Y lo que hice, pues, fue decirle a mi productor en ese momento, Paco Vázquez, le dije, oye, Paco, pues ya me tengo que ir, porque me dice, claro, córrele. Y todo el camino al hospital yo fui pensando una cosa. Para empezar, yo estaba imaginando, si mi papá moría en esa noche, teníamos muchas cosas pendientes. Y número 2, una de ellas era que nunca le había dicho yo, te quiero mucho.
O sea, nunca se lo había dicho yo de frente, se lo había dicho a lo mejor de otra manera, pero nunca le había dicho, oye, jefe, pues gracias por la vida, ¿no? Te quiero, te amo, gracias. Todo el camino al hospital fui pensando eso. El caso es que llego, para no hacerte la historia larga, nos dan la noticia que mi papá tuvo un ACV, tuvo un accidente cerebrovascular, tuvo un derrame cerebral, y a partir de ahí nos decían que ya nos despidiéramos, porque pues ya no había nada que hacer. Yo no tenía ni idea cómo se hacían esas cosas, ni cómo se procesaban. Hablo con mi papá, él ya estaba inconsciente, sale de la operación y gracias a Dios, bueno, estuvimos 2 meses en el hospital, en la zona de cuidados intensivos, pero luego duró mi papá 8 años con una muy buena calidad de vida, pero donde pierde el habla, pierde el movimiento del lado derecho y pierde la memoria. Entonces, pues mi papá dejó de ser mi papá, que también es un tipo de pérdida que ahorita platicaremos. Entonces, a partir de ese momento, pues vivimos 8 años muy complejos en la familia, en donde pues está pero no está. Y ahí justo fue la semillita que estaba sembrada en mí. Yo siempre he estado muy involucrado en temas de ayudar, acompañar, etcétera, pero no particularmente en ese tema. Y pues empecé a estudiar, empecé a recibir acompañamiento también para la futura pérdida de mi papá, para su futura trascendencia. Y eso fue lo que más me llevó a luego ya estudiar más esto, porque lo quise vivir yo primero. Entonces, que sepas que tú tuviste mucho que ver sin saber. Mira, sin saber. Sin saber que en el programa de Hablando Derecho, un 27 de marzo del 2006 me cambia la vida, ¿no? Y gracias a eso, pues ahora estamos acá haciendo... Ahí donde vamos descubriendo los para qué. Exacto. ¿Verdad? Y entonces entraste a este tema de cómo poder despedirse o cómo se le puede decir la tanatología, cómo se define. Pues es un acompañamiento, a ver, es un estudio interdisciplinario que involucra la parte psicológica, la parte espiritual, la parte biológica, la parte social y que tiene que ver con el acompañamiento en situaciones de pérdida para poder, ¿cuál es el objetivo? Para poder llevar duelos sanos. O sea, para poder llevar procesos más positivos, más esperanzadores, más llevaderos. Anteriormente, o en aquellos inicios, desde 1900 está esta palabra ahí medio como que en la gente, pero se utilizaba más para la parte de la muerte en sí, ¿no? O sea, para hablar de eso como tal. Y luego ya se fue como llevando hacia la parte de pacientes terminales, ¿no? Que Elizabeth Kubler-Ross, que es una de las pioneras a nivel mundial, una psiquiatra suiza, que luego emigró a Estados Unidos, estaba trabajando y acompañando pacientes terminales y decía, oye, es que nadie está ahí para ellos. O sea, nadie sabe qué decir, ¿no? De hecho, luego hay una orden también, los Camilos, que también los Camilos se enfocaron mucho en la parte de acompañamiento ya a la gente en el final de la vida, en sus últimos momentos. Entonces, ha sido una transición. Hoy por hoy, la tanatología también nos lleva a encontrar una luz de esperanza, una llamada, una esperanza, para poder llevar estos duelos sanos, pero de la pérdida de un ser querido, pero también de un divorcio, pero también de un cambio de casa, pero también de una pérdida de la empresa o del empleo, pero también incluso la jubilación. Es más, te voy a decir algo que suena fuerte, pero yo lo digo con la gente. El embarazo es una pérdida. El embarazo mismo, pues para la mujer, ¿no? Sí, claro. Porque te cambia el cuerpo, tienes otro foco de atención en ese momento, cambia el sistema familiar, cambian muchas cosas. Entonces, si definimos pérdida como algo que era y que ya no es, pues eras una y ya no eres esa, ¿verdad? Por más que quieras. Por más que quieras. Y luego cuando nace el bebé, pues también hay otro, claro, dentro del gozo y la bendición de la vida, ¿no? Pero también hay un proceso de pérdida. Porque incluso hay temas involucrados en cuestión de salud mental después de un embarazo, ¿no? Porque estoy dejando algo de mí. Total, ya ahorita hay muchas ramas dentro de este tema de la tanatología, pero lo más importante para entender es que es un acompañar en los procesos de duelo que tenemos a lo largo de la vida. Bueno, y aquí viene lo que nos platica este amigo nuestro de que está solo, se siente pues ya muy diferente, lo que estás mencionando ahorita, cambia todo el entorno y dice, estoy buscando respuestas que ni yo mismo tengo. Me preguntan por qué pasó, y ¿dónde está ahora? ¿Irá a volver? ¿Cómo le puedo hacer para enfrentar todo esto? Dice, yo solo sé que la extraño profundamente y que me duele no saber cómo acompañar a mis hijos. Aquí, ¿cómo puede enfrentarse este padre de familia en específico, que a lo mejor muchos de los que están ahorita compartiendo este episodio, pues van a decir, yo estoy pasando por eso, o una madre de familia, etcétera. Claro. ¿Cómo poder enfrentarlo, David? Primero, entender que el dolor, Juanjo, es humano, es natural y es esperado. Cuando enfrentamos una situación de quiebre como esta, como la pérdida de la pareja, la pérdida de la esposa o la pérdida de cualquier tipo, como lo que decíamos ahora,
llega un momento donde se resquebraja la vida, en donde cambia todo el sistema, donde cambia la rutina, donde estoy como en una arena movediza y no sé para dónde voltear. Okay. Pero si lo primero que hacemos, que es lo que nos han enseñado, lamentablemente hace algunas generaciones, en tapar el dolor, evadir el dolor, decías al inicio, no hables de eso, aquí no se tocan esos temas, no le vayas a decir a papá porque se nos muere otra vez. O sea, ese tipo de cosas que hasta en plan de broma y no, pero se vuelve algo que se le llama conspiración del silencio. O sea, no se habla en la familia estos temas. Entonces, para poder enfrentar un proceso, lo primero que trato de acompañar a la gente en eso es a normalizar lo que se está sintiendo. O sea, es decir, claro que está espantosamente horrible lo que estás viviendo, es sumamente doloroso. Me acuerdo una vez una pareja que llegó conmigo y tuvieron la pérdida de un bebé y él me dijo otra manera, pero me dijo, haz de cuenta que esto que estoy viviendo, David, está de la fregada, está espantoso, no es posible. Y así, y tuvimos la sesión y demás, y yo le validé esa parte también, era importante, y además de otras cosas, y al final me dice, oye, es que nadie me había dicho eso. Nadie me había dicho que sí está en la fregada. Pues le dije, ¿qué quieres que te diga? No te voy a engañar ni decir que ahorita, mira, Dios sabe lo que hace, que al final sí, ¿no? Sí, claro. Pero en el momento del inicio del dolor hay que saber que es un momento muy duro. Ahora, parte de esto también es, la pérdida ahí está, ¿no? Es un momento, es un invitado incómodo, porque no lo invitaste tú, ¿no? Valga la redundancia, no le dijiste tú que llegara, simplemente se apareció, sobre todo cuando es algo inesperado. Entonces hay que entrar al proceso de duelo, porque hay gente que dice, el tiempo cura todo. No, el tiempo no cura nada si tú no haces algo para sanar. Hay que entrarle. De hecho, el duelo en sí es una chamba. Es un proceso que hay que atravesar. Porque a lo mejor la persona, quienes hemos vivido una pérdida de muchos tipos, podemos decir, mira, pues deja que se me pase. Ya Dios me va a ayudar después y ya poco a poco. No, es que hay que trabajarle. ¿Qué es trabajarle? Escribirlo y hablarlo. Compartirlo, sacarlo del sistema, saber qué es lo que está sucediendo, por un lado. Y por otro, también tener la información necesaria de cómo se procesa esto, porque es común no saber. De hecho, pues también estamos haciendo un esfuerzo muy grande para compartir la cultura del duelo en la sociedad, pero todavía nos falta mucho, estamos en pañales. Entonces, cuando vives esto no tienes idea qué hacer. Entonces, entender que hay que entrar al proceso, y lo primero que te puede ayudar mucho es recibir acompañamiento tanatológico. O sea, es estar con alguien. ¿Para qué? ¿Para que te diga qué hacer? No, más bien para que te acompañe en lo que tú vas sintiendo dentro de este proceso. Ahorita platicamos, pero hay muchas reacciones físicas, emocionales, cognitivas, conductuales dentro de este proceso, y que te parece ser, de verdad, lo digo con todo respeto, pero hay gente que me lo ha dicho, David, es que siento que me estoy volviendo loco. O sea, siento que esto me sobrepasa. O sea, es demasiado y nadie me entiende. Sí, sientes que no vas a poder vivirlo. Yo recuerdo mucho y lo comparto cuando después de que mi mamá se fue al cielo, la primera misa que tuve que celebrar con las cenizas, yo me acuerdo que le dije a mi papá y a mi hermana, no voy a poder, y me dijo mi hermana, claro que sí vas a poder, lo tienes que hacer. Y pues a veces no sabemos qué decirle a la persona, y la gente piensa, el sacerdote ya se sabe de todo. No, pues uno se quiebra y uno hace, pasa también esos procesos, pero es interesante saber, David, cómo poder decirle algo a la otra persona sin caer en los clichés de, no, ya ahorita está mejor, no. ¿Qué es lo que decimos? Porque es lo que nos sabemos. Entonces, no es de, me voy a sentar y pues déjame platicar contigo, o aquí estoy. Es lo único que quiero que sepas, que aquí estoy y que puedes salir, porque hay personas que caen en depresión. Sí. Y hay que aclararlo. A ver, primero, sabes que justo hace muchos años me tocó acompañar a un hermano sacerdote, y me decía lo mismo. Me dice, imagínate, David, yo soy el que voy a los funerales. Yo soy el que doy las homilías para dar esperanza. Pero ahorita acabo de tener mi propia pérdida y no sé qué hacer, ¿no? Exacto. Desde la parte humana, ¿no? Porque obviamente la parte espiritual me queda claro que lo tiene bien amarrado, pero la parte humana es compleja para todos. Entonces, hay que hacer algo con eso que sucede, y comprender que es una cosa totalmente diferente para todos. Lo que a ti te funciona, a mí no me funciona. Lo que a Chuchito le funcionó, pues tal vez a ti tampoco, o a lo mejor algunas cosas. Pero ahorita que decías de que puede caer una depresión, hay que aclararlo. El duelo no es una enfermedad. No es algo que se medica automáticamente. Oye, estás en duelo, entonces estás enfermo. No, para nada. No, el duelo mal llevado, mal gestionado, mal trabajado, o más bien a veces bloqueado, puede generar
diferentes sintomatologías y diferentes patologías, diferentes situaciones que puede llegar a caer en una depresión. Pero si no se hace algo, es decir, quien acaba de vivir, y me ha tocado acompañar duelos muy complejos por muchas circunstancias, hay ciertas variables que hay que contemplar, y que la persona sale adelante, ¿no? Y sale bien y demás, o sea, sin llegar a pisar el terreno de la depresión. Pero si no se hace nada, esa es la cosa. Tú puedes elegir no hacer nada. De hecho, yo le he dicho a la gente también, a ver, tú puedes decir, no sé qué hago aquí, yo me voy a parar, me refiero a una sesión de acompañamiento grupal o familiar o individual, me voy a parar de aquí porque no tengo tiempo ni de llorar. Está bien, dale. Nada más que tarde que temprano el duelo te alcanza. Tarde que temprano te va a tocar a la puerta de tu casa. El récord que yo tengo de alguien que vino conmigo después de un proceso que no habías trabajado fue 40 años después. Dios de mi vida. Imagínate eso. 40 años después, toda una vida. Y que me dijo, ningún día de mi vida, mira, pongo chinito, ningún día de mi vida se me olvidó esta situación. Pero hasta ahorita, antes no se usaba, me decía la persona. Claro. Me dijo, pero ahorita ya lo quiero trabajar porque no puedo ya con esto. Qué bueno, pero no esperemos tanto tiempo para llegar a eso. Es que nos quedamos mucho pensando en el qué dirán y en lo que se vivía antes. O sea, antes se murió papá, se murió mamá, cállate la boca, guárdale luto el tiempo que tienes que hacerlo y sigue adelante. Y los hombres no lloren, las mujeres que sean las que lloren y yo saco adelante todo. Y todos esos clichés, todas estas cosas nos han hecho mucho daño. Mucho. Y luego nos quedamos callados. Yo recuerdo mucho a Monseñor Juan José Hinojosa, que en paz descanse. Él nos platicó que, pues obvio, como era el padre de la familia, cuando murió su mamá, no lloró. Y 3 meses después empezó a sentir en el pecho un dolor muy fuerte. Y fue con el doctor y le dijo, se me hace que mi corazón, yo ya me voy con mamá. Le dijo, no, ¿cuál su corazón? Le dijo, usted necesita llorar. Sí, se llama duelo. Sí, exacto. Sí. Y que a veces no nos damos ese permiso, David, porque son temas que no tratamos en la mesa, como que no es muy cotidiano, y cuando tenemos un ser querido enfermo, tampoco nos queremos ir preparando, porque a mí como sacerdote me ha tocado, padre, vaya a ver a mi abuelita que está enferma, pero no le diga que viene a dar los santos óleos. Sí, se va a asustar. Sí, exacto. Entonces, ¿qué le digo? Sí, o sea, como que digo, que voy aquí caminando por Constitución y dije, déjame entrar al hospital y ver... Pues como que no, sino hay que enfrentar y hay que tener alguna forma. ¿Cuál es la forma que se recomienda? Sí, ahorita que mencionas esto y también haciendo hincapié en la carta que nos mandó este papá, justo ese es el gran tema que se vive ahorita también, lo tengo que decir así, como hombres, ¿no? Que no nos han dado ese permiso desde por mucho. Ahorita ya cada vez más y hay más conciencia, pero hace muchos años era, no puedes llorar, no puedes sentir, es más, échale ganas, que es lo peor que podemos decirle a alguien que está en proceso de duelo. Oye, falleció tu mamá o tu hijo, oye, no, hombre, pero échale ganas, ¿cómo que échale ganas? Pues ni que fuera. Sí, o sea, no es de echarle ganas, ¿va? O sea, no es de que no le quiero poner voluntad, que también es un ingrediente importante. Pero hay otros temas también. Y una de las cosas ahorita que dices, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero es validar mi dolor. Saber que lo que estoy sintiendo es parte de. Y que entre más lo sienta ahorita, va a ser mucho más sencillo sanarlo y trabajarlo a no hacer nada con él. Porque te decía ahorita, tarde que temprano te alcanza. Entonces, hombre, mamá, papá, hijo, quien esté viviendo un proceso, hay que darse chance primero de sentir ese dolor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los hijos? Porque después que yo soy el jefe de la familia y ahí están mis hijos y me van a ver. A ver, si te estás desbordando emocionalmente y estás aventando sillas contra la pared y bueno, ahí es otro tema. Pero llorar frente a tus hijos es signo de debilidad. Al contrario, la vulnerabilidad es grandeza. En el momento en el que tú te das permiso de sacar esas lágrimas, de platicarlo, de escribirlo, de compartirlo, es cuando empiezas verdaderamente ese proceso de sanación. Okay. Incluso enfrente de tus hijos. Es más, enséñales a tus hijos eso. Con niños chiquitos, Juanjo, también. Porque hay mamás que, no sé, también tienen la pérdida de su mamá y no quiero que me vean llorar para que no se vayan a traumar, decimos eso. No, al contrario, platícales que sí efectivamente extrañas a su abuelita, y que te duele, pero que van a estar bien. Y eso es una mega enseñanza que podemos darle a los niños a su edad, a su manera, a su estilo. Pero lo peor que podemos hacer es engañarles. Es quitarles esa idea de que somos finitos, de que existe tal cual. Yo tengo una hija de 7 años y yo con Balbi, con mi hija, hablo de estos temas como si fuera a hablar de cualquier otra cosa. Porque hay que hablarlo. Y la verdad es que está bien, es parte de... Por ejemplo, con los hijos, cuando hay un proceso así que se está viviendo,
Y hay niños chiquitos, hay mucha gente que dice, no los lleves porque se va a asustar o porque va a ver a todo el mundo. Antes más la gente lloraba más o hacía como que era más expresiva. Había hasta lloronas, ¿te acuerdas? Exacto, lloronas, lloronas. Las pleñideras, sobre todo en los pueblos y todo. Sí. Ahora como que los servicios son más tranquilos, pero ¿cómo decirle a un niño cuando se ha ido un ser querido, que el niño estaba muy apegado? A veces nos dan lecciones los niños, ¿verdad? Claro, porque hablan de alguna forma que nosotros nos quedamos así, pero ¿qué recomiendas tú cuando un ser querido se ha ido y hay un niño chiquito? ¿Cómo explicárselo? ¿Cómo decirlo? Bueno, hay muchas recomendaciones al respecto, pero algo de manera muy básica y general. Lo primero es darles la noticia la persona de más confianza o el vínculo más cercano, en este caso el papá, pensando que la abuelita, ¿no? Fue la que falleció. Entonces, la mamá o el papá, o los dos, hay que darles la noticia. No dejar que la tía abuela de Houston, que viene cada y tanto, le dé la noticia, porque no sabemos ni qué va a pasar. Son tus hijos, entonces es importante. O incluso, a ver, si no hay otra opción y tú como tía o tú como abuelita vas a decir esta noticia, es la misma cosa, pero tratar de que sea el vínculo más cercano. Hacerlo de frente, frente a ellos que te vean, o sea, tener contacto visual. Hacerlo en un lugar de la casa. Aquí hay varias ideas o varias hipótesis al respecto. Lo que a mí me ha funcionado y que le comparto a la gente y que incluso lo he vivido con mi hija y con sobrinos y demás, es hacerlo en un lugar que no sea de uso tan común en la casa, o sea, para él, o sea, que no sea tan significativo, por ejemplo, que no sea en su cuarto, ¿no? O sea, no dar la noticia en su cama, por ejemplo, ¿no? Sino a lo mejor hacerlo en la sala, que a veces ni va y ahí está, o hacerlo en otro lugar. Hace poco me ha tocado acompañar a una mamá que le tenía que decir a sus hijos la pérdida de su papá, y bueno, pues decidió ella hacerlo en la cochera. Entonces, bueno, pues está bien, o sea, pero hacerlo de esa manera. Por otro lado, es muy, muy importante, y aunque le moten aquí, pero es muy importante decirle al niño o a la niña la palabra se murió. No se quedó dormido, no se quedó dormida, no se fue al cielo, no se fue de viaje. Todas estas cosas yo las escucho, o sea, sí son reales. Mucha gente puede decir, ay, ¿a poco? Sí, hay gente que... Sí, es muy común decir, ay, se durmió y ya se fue con Diosito, que es lo que decimos siempre. La cosa ¿qué es, Juanjo? Que el niño no entiende todavía el concepto de la muerte. Sobre todo me refiero, no sé, a lo mejor en edades de 3 a 10 años, por ahí, ¿no? O sea, entonces, cada etapa es distinta. Pero bueno, el punto es que el niño no entiende realmente cómo está este concepto. De hecho, por eso mismo preguntan tanto los niños. Tú les puedes decir, oye, tu abuelita se murió, y a la semana te van a preguntar, oye, ¿y si va a regresar? Pero no es con malicia, ni es que estén mal ellos sufriendo. Simplemente es como desde la ignorancia, del no saber. La inocencia. Entonces, de la inocencia. Entonces, si tú, por ejemplo, te duermes en la tarde una siesta y te ven tus hijos, pues ellos van a traer la idea de que la abuelita se quedó dormida. Pues mi mamá también se me va a ir. O, por ejemplo, nada más decirles que se enfermó. Pues la siguiente vez que vean a la mamá o al papá enfermo de gripa, van a pensar que se nos está yendo. Entonces, también es decirle, está muy enfermo o estaba demasiado, en el caso que haya sido así, demasiado enfermo, o dejó su corazón de latir, pero sí mencionarles la frase, se murió. Y no hay que adentrar en detalles cuando no es necesario, sobre todo con los niños, y si te preguntan, y no tener miedo a eso, si te preguntan, oye, ¿y va a regresar? No va a regresar. Pero tú le puedes hablar, pero tú le puedes escribir, tú le puedes hacer una cartita, tú le puedes hacer un dibujo, le puedes mandar un globo. Mira, es más, ¿quieres que te ponga una foto? Entonces les ayuda mucho a los niños al tener una foto dentro de la casa, ¿no? Ahí en un portarretrato, para que los niños tengan ese lugarcito seguro donde le escriban a tita o a tito o al papá o a la mamá, ¿no? Entonces, estas cosas son parte de... Los niños van a preguntar, como decía ahorita, muchísimo, y hay que saber contestarles. También hay otra pregunta muy típica, oye, ¿y los tengo que llevar a terapia? Si no es una pérdida... A ver, hay pérdidas significativas en la vida, papá, mamá, hermano, hermana, hijo, hija, y hay casos en donde el abuelo realmente representaba un cuidador primario del hijo o de la hija. Se recomienda una observación dependiendo de la edad que tengan. Si ya estaban en terapia, maravilloso. Pero si no, una observación nada más de los niños para ver cómo está su comportamiento. Hay que hablar con el colegio, súper importante eso también, para que el colegio esté enterado del comportamiento. Que está viviendo el niño. Que está viviendo el proceso porque está bien. Oye, es que hoy andaba muy triste. Claro, pues ¿cómo querías que estuviera? ¿Verdad? Y, oye, pero ya si me dices, oye, lleva 5 días molestando a los niños y antes no lo hacía, o se mordió a no sé quién, bueno, ya es otra cosa. Y ahí es importante tener un acompañamiento terapéutico, psicológico, para eso, pero no es el decir, oye, pasó esto, vamos a la terapia ya urgente, ¿no? En el caso de los niños. En los adultos habría que ver cómo está el tema. Pero con los niños es eso, y es hablar de esto. Mira, es tan bonito, justo me decía una persona,
pues no quedamos que estamos buscando el cielo. Pues no quedamos que cuando pasa eso la idea es irnos para allá. Pues está padre el asunto, Sí, ¿no? sí, También, sí. digo, tiene Exacto. su lado bonito, ¿no? Entonces, pues hay que contagiarlo eso también. Oye, y el cielo es un lugar, desde la fe, desde nuestra fe, desde la fe de cada quien Claro. respetable, ¿no? Vamos a un lugar mejor. O sea, sí lo puedes mencionar de esa manera. Y allá está maravilloso. Me decía justo mi hija también dentro de su inocencia. Oye, y allá ¿puedo tener todos los juguetes que existen? Sí, todos los que tú quieras. Exacto. Tú pídelos. ¿Qué va a pasar? ¿no? Exacto. Entonces les ayuda mucho a irlo procesando de esa manera. Entre más tapemos, entre más... Tengo casos donde me han dicho, es que mi papá me falleció hace 3 meses y mi hijo sigue sin saber. O sea, ¿cómo? O sea, pero sí pasan esos por los miedos, por la falta de información. Exacto, porque decimos, ¿cómo le voy a decir a mi tía que está enferma, que su hermana ya se fue, se nos va a ir junto con ella? Claro. Y a veces, por querer cuidarlos, les hacemos un daño, porque, digo, sucedió también en mi familia, no querer decir a una media hermana de mi mamá, porque ella está enferma, pero luego se juntó con el fallecimiento de un hijo de ella. Entonces le tuvieron que dar las 2 noticias al mismo tiempo. Entonces sí es muy difícil. O sea, no es la maldad, no es porque no queramos decir y todo eso, no, sino es porque nos falta esa información. Por eso aquí, David, yo sé que tienes tú también un grupo de acompañamiento o algo para algunas personas que han perdido un ser querido, sobre todo hijos. Sobre todo hijos. Porque eso es muy importante. Ahorita hablabas de dejarse acompañar. A veces decimos, ya se me acabó la vida y yo ya no quiero seguir aquí, y se encierran. ¿Y los demás hijos? O el esposo, la esposa. O sea, ¿qué es lo que hace un grupo de acompañamiento? Sí, mira, la verdad, Juanjo, es que yo me siento muy bendecido y muy honrado de que me dejen participar en esto. Tengo desde que iniciamos, desde que lo fundamos hace ya pues casi 10 años más o menos que inició por ellos contigo, y justo se trata de acompañar en los procesos de duelo a papás que han vivido la pérdida de un hijo o una hija por otros papás. Digo que me siento muy honrado porque pues yo soy el único que sí soy papá, pero que no ha tenido esa experiencia, pero soy el tanatólogo, digamos, del grupo. Y ya tenemos tenemos grupo presencial en Monterrey de papás y otro de mamás. ¿Por qué? Porque el duelo de hombres es diferente al de mujeres. También, a veces hacemos hacemos actividades mixtas, pero también es bien importante contemplar eso, ¿no? Entonces tenemos grupos presenciales, tenemos grupos online, donde ha crecido muchísimo ya, gente de muchas partes de México, incluso de otros países, pero ahí algo que sucede que de verdad me encanta es que entre ellos mismos se contagian esa esperanza de que sí se puede. O sea, cuando llega un papá, acaba de suceder hace poco, llega un papá que tiene 2 semanas, que recibió la peor noticia de su vida, porque para mí la pérdida de un hijo es una de las cosas más... de hecho, está dentro de las pérdidas más fuertes que un ser humano puede llegar a experimentar. Pero cuando acaba de suceder algo así tan duro, pero de repente voltea y ve a alguien que tiene a lo mejor 6 años, 10 años, y lo ve tan bien en el sentido emocional, en la que parte ha ido social, superando, que ha ido trabajando, exacto, y yo quiero estar así. Entonces eso les ayuda mucho a estar. Siempre tenemos temas diversos. Hicimos un retiro muy, muy bonito en noviembre, justo para puros papás, vino gente de todo México. Entonces, ¿de qué se trata el grupo? De lo mismo que estamos hablando, de validar el dolor, de ponerlo en la mesa, de platicar. A mí me toca estar en las reuniones de los hombres. Y uno de los temas es justo ese, cómo reaprender a sentir, porque nadie nos enseñó. Y además viene un tema muy interesante que también se lo digo a todos los que son papás y mamás, que son jefes de familia, jefes de casa. A veces no queremos sentir por miedo a quebrarnos, porque queremos sostener todo el changarro, ¿verdad? La cosa es que si tú no haces nada contigo, tarde que temprano truenas. Exacto. Muchos papás me lo han dicho. No, David, yo me aguanté 1 año. No pude. O sea, no pude, ¿no? Porque, ¿cómo? Y le digo, pues, ¿cómo vas a poder con eso? Hacerse el valiente. ¿Cómo te haces el valiente? Ajá. Si nunca habías vivido algo así y es tan duro y tan complejo, porque hay situaciones de todo tipo, para eso estamos acá. Es un grupo gratuito, es un grupo que recibimos todo tipo de gente que tiene todo tipo de pérdidas enfocadas en hijos o en hijas, eso sí, pero me refiero en diferentes contextos y edades. O sea, hay gente que ha llegado porque estuvo la pérdida de su hija de 2 meses y alguien que a lo mejor la vivió por violencia de 45 años, ¿no? O sea, entonces hay de todo, pero el punto es ese, es atrevernos a ver. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Mirar el Sol, que dice que lo que no nos atrevemos en la vida normalmente, lo que nos cuesta voltear a ver, una es el sol y la otra precisamente es la muerte. Nos cuesta mucho voltear a verla, nos cuesta mucho poner en la mesa, pero hay que si ya sucedió. Yo sé que hay gente que no ha habido todavía y dice, bueno, no quiero hablar de esto, pero si ya sucedió,
platiquemos de esto, normalicemos y claro, ahí damos herramientas para saber qué hacer con el enojo, con la culpa, con el resentimiento, con la tristeza, etc. Pero fíjate, es bien curioso porque aquí en México celebramos un día. Sí, O sea, el 2 de noviembre lo celebramos y todo el mundo va y visita los panteones, etcétera. Pero así como que por encimita, ¿no? Sí. O sea, pues bueno, ya sé que tengo que ir a llevar flores y esa es la forma como que ya me desocupo. Dices, el grupo se llama Por ellos contigo. O sea, por tus hijos y por los hijos de todos, estamos contigo bueno, en el proceso. Ahí por ellos contigo. En la pantalla están apareciendo las redes sociales de David para que se pongan de acuerdo. O sea, que o te pueden escribir. Sí, o pueden... de hecho lo que hacemos es, por ejemplo, si alguien está pasando por esta situación, o no importa la edad ni el tiempo que haya pasado, pero nos escribe y un papá o mamá los buscan para platicar primero. Entonces, o un matrimonio, dependiendo. Si nos busca el matrimonio, va un matrimonio con ellos a platicar de papás que exclusivamente también vivieron una pérdida similar. Nunca es la misma, claro, pero una pérdida similar de un hijo o una hija. Y luego ya pues los invitamos a los grupos y hay conferencias y hay talleres y hay mil cosas. Tenemos otra vez el retiro en noviembre de este año y mil cosas. Pero todo tiene que ver con eso justo. O sea, el darnos la oportunidad y saber, Juanjo, que hay esperanza. Eso es lo que yo siempre le digo a todos. Porque si yo no viera... Mira, hay algo que pasa y te lo voy a platicar aquí. Sí. Que a mí me vuela la cabeza. Porque de repente hacemos reuniones con los hombres, con el grupo de hombres, y a veces hacemos carnita asada, ¿no? Entonces estamos ahí en la carnita asada, ya más plan convivio, ¿verdad? Entonces están todos... Y hay un momento donde yo me disocio del grupo, o sea, me salgo tantito porque se me hace sorprendente. Y volteo a ver a la raza que está ahí y volteo a ver a, no sé, a veces hay 20, 30 papás, los que sean, riéndose, contando chistes, preparando ahí en el asador la carne, comiendo y me pongo igual la piel de gallina porque en el momento que si yo te contara la historia de cada uno de los que están en ese instante compartiendo, tú y yo nos ponemos a llorar. Exacto. Es durísimo lo que ha vivido cada uno y puedo platicar mil historias. Sí. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que al momento de yo verles esta parte de luz, de esperanza, digo, sí se puede. Exacto. Y gracias a eso, yo sigo haciendo lo que hago. Porque si yo no viera que hay gente que sale de esto y que avanza y que lleva una vida muy buena, también quitemos el romanticismo de que nada más porque te pasó algo malo vas a tener una vida increíble. No. Tienes que chambearle, ¿verdad? Exacto, para que suceda. Pero sí al menos saber que existe un camino. Y sí lo hay, ¿no? Y está el camino de la oración, y está el camino de acercarte a Dios, y está el camino del proceso emocional y psicológico. Pero existe. Exacto. Gracias a Dios, justo me decía una señora hace poco, David, gracias a Dios nos tocó estos tiempos en donde hay estas herramientas. Exacto. ¿No? Sí, porque antes era, cállate, no digas, la señora se encerraba 40 días o un año. Yo recuerdo que platicaba mi abuela que en aquella época era cuando perdías al papá, era tanto tiempo de luto. Cuando perdías a la mamá o un hijo, se le iban sumando. O sea, mi abuela duró como 16, 17 años vestida de negro, porque no se permitía otra cosa. Y también, pues eso es, bueno, enfrentarlo. O sea, la sociedad siempre va a estar opinando. Hagas o no hagas. Exacto. O sea, porque dice, lloró, lo quería mucho. No lloró, no lo quería. ¿Qué te importa? Claro. O sea, como que pues a cada quien lo expresa de diferente manera. Y el poder decirles, nosotros como amigos, a un amigo que ha pasado por esto, aquí estoy, que eso es lo importante. O sea, hacerme presente. No tenemos, David, las palabras mágicas. No. Porque ni siquiera nosotros los sacerdotes, obviamente, con la palabra de Dios, porque luego va a salir alguien que después me diga, no, es que en la Biblia viene. Sí, en la Biblia viene. Pero yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, que perdió a su amigo Lázaro y que, bueno, obviamente después resucitó, pero cuando llegó y la hermana de Lázaro le dijo, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que tú puedes hacer algo grande. Entonces, no perder la fe, no perder la esperanza y saber que tenemos un abanico de posibilidades tremendo. Estos acompañamientos que se dan ahora, pues son una riqueza. Claro. Y a veces, pues tiene uno que invertirle también estos tratamientos, porque dicen, no, es que no tengo dinero. Pero sí tenemos dinero para otras cosas que después gastamos mucho. En esto podemos invertir, o hay sesiones que ni siquiera cuestan. Claro, sí. De hecho, este grupo es gratuito, por ejemplo. Exacto, ¿no? O sea, que puedes ir, platicar, y que a lo mejor se puede ir extendiendo, David, porque a veces estas vivencias, como dices, de estos papás que ya los ves felices y realizados, pues van a seguir con su dolor, porque el dolor nunca se va a quitar. Se va a aprender a convivir con él. ¿Estás de acuerdo con esa frase o cómo sí, es? Totalmente. De hecho, para mí es que aprendemos a reacomodar el dolor. Okay. Y hay una palabra bien importante también que hay que evitar. El duelo no se supera.
no superamos a las personas que ya no están, o no superamos la relación, o no. Más bien es sanamos y avanzamos vivimos el proceso de duelo, porque es como, sería muy injusto decir, oye, supera a tu hijo, pues como que supera a mi hijo, a mi hijo lo va a recordar toda la vida. Toda la vida, ¿no? exacto. Pero esa parte también de lo que decías ahorita, de extenderlo, justo es lo que queremos, que se hable más de esto para llegar a otras comunidades, para llegar a otros lados donde ni siquiera han escuchado la palabra tanatología, pero que sepan que hay un camino y que se puede hacer. Y justo también hay una amiga en común tuya y mía que nos tocó acompañar el año pasado, finales, se van como 5 meses más o menos, y sabiendo lo que yo he estudiado y las formaciones que tengo, las certificaciones y tal y cosas, le tengo mucho cariño. Y cuando me hablaron que su mamá estaba ya muy grave en el hospital, y que estaba ya pues prácticamente ya en sus últimos momentos, yo dije, si quieren voy. Pero ese si quieren voy es pues por si necesita hablar a alguien o lo que sea, ¿no? Me hablan en la mañana para decirme que ya acaba de trascender, y lo que hice fue llegar al hospital. Y me acuerdo perfecto que la vi, a ella, a la hija, la abracé, y lo único que dije fue, aquí estoy. Porque ahí, pues, de repente, como que ni siquiera cabe el tanatólogo, exacto, ¿verdad? O sea, no caben las palabras, cabe la presencia. Entonces, si tú... Es una de las frases que yo utilizo, porque a veces, es que lo siento mucho, y falleció el tío de un amigo de primaria que tienes 20 años de no ver. Sí. Pues no lo sientes, ¿verdad? No, de entrada. Habrá quien sí. Pero el aquí estoy funciona muy bien. Oye, un abrazo, aquí estoy. Una amiga de mi mamá, justo en un servicio funerario, decía algo parecido a lo que decías hace ratito. Decía, mira, aquí voy a estar, porque yo le decía, vente tía, saluda a mi mamá para que estés con ella. No. Mira, voy a estar aquí sentadita, tan cerca para que me volteen a ver por si me necesitan, pero tan lejos para no estorbar el proceso de ustedes. Exacto. Y ese es el acompañamiento, y el saber estar. Me hiciste recordar a un buen amigo, Jorge Rodríguez Tueme, que es mi compadre, claro, que cuando mi mamá se fue al cielo, él llegó a la funeraria en la noche. Mami se fue en plena pandemia, fue de un infarto, etcétera, sí. Pero era pandemia y no podíamos estar más de ciertas personas en la funeraria. Me acuerdo que llegué y él ya estaba ahí estacionado, se acerca, me abraza y me dice, aquí voy a estar. Dije, no te preocupes, compadre, te puedes ir, o sea, no vamos a tener ahorita, va a ser... No, o sea, no te estoy pidiendo permiso. Aquí voy a estar, lo que se ofrezca. Y se quedó en su carro. Y luego, ya cuando entramos y pude celebrar una misa con mi familia, dije, háblenle a mi compadre, o sea, estaba haciendo frío. Estaba encerrado allá. Sí, está afuera, pero ahí es donde uno se siente acompañado y dices, bueno, mucha gente tal vez quisiera haber estado en ese momento, pero estuvo ya uno, y es la mejor forma de acompañar. Y no tener miedo, no tengamos miedo de hablar de estos temas. ¿Por qué quisimos traer ahora a David? Primero porque es un buen amigo y porque queríamos tener otra vez un encuentro aquí a través de las redes. Pero sobre todo para que él desde su experiencia nos compartiera el cómo sí podemos superarlo. El cómo sí se puede seguir adelante. Habrá mucha gente que nos diga, no, es que no lo llores porque no descansa. No, sí, llóralo para que descanses tú. Porque el que se fue, lo decías ahorita y me gusta mucho eso, se fue al cielo. Y es lo que estamos nosotros anhelando. Claro. Dicen, no sé si sea cierto, pero dicen que los japoneses o los chinos, que cuando nace una criatura, lloran. Y cuando se muere alguien, se ponen felices porque dicen, ya se fue a descansar. Sí. Y nosotros aquí es al revés. Pero pues obviamente nuestra cultura no la vamos a cambiar de la noche a la mañana, aunque ha habido ya muchos cambios en los servicios cuando despedimos a un ser querido o cuando alguien ya está muy malo, platicarlo. No lo dejemos para después. Porque a veces ese te quiero, como decías ahorita, decirle a tu papá, a tu mamá, cuando hice el programa del Día de las Madres, yo les explicaba lo importante que fue para mí poder decir a mi mamá un te amo, y no sabía que era la última vez que se lo iba a decir, porque yo tenía la esperanza de que saliera bien de su operación. Pero pues bueno, ahí quedó. Entonces, cuando uno dice las cosas en el momento, te sientes más tranquilo, más relajado. Entonces, la tanatología viene a acompañar. Es ese acompañamiento. No hay que tenerle miedo, a lo mejor a la palabra porque no la podemos pronunciar bien, ¿verdad? Sí. Pero es saber que nos debemos de acompañar. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a toda la gente que ve una llamada, una esperanza, y que después podamos profundizar? Porque me gustaría que después habláramos de otros temas ya en específico, porque nos siguen llegando cartas y todo, pero que si estás dispuesta a venir otra vez y que podamos seguir compartiendo esto, porque hay mucha gente que se queda en un momento y parece que ya la historia se detuvo
y ya no hay más. Y hay personas incluso que se quedan sin hablar o se enferman y ya no los puedes ver, se encierran en su casa. Entonces, hay mucho que profundizar en este tema, pero ahorita, así como un resumen de lo que nos dijo este amigo nuestro, ¿cómo podemos acompañar, David? Me tocó acompañar justo hace relativamente unos meses a una señora en una etapa terminal de cáncer, grado 4. Además, ella, suegra de uno de mis mejores amigos, y fue un proceso muy rápido, ¿no? Porque fue en estómago, fue un proceso rapidísimo en el hospital, y me tocó estar justo en la despedida con sus hijos y su esposo del hospital. Ella consciente perfectamente, pero sabiendo que en unos días iba a vivir una sedación y ya no iba a despertar. Y cuando yo le pregunto, que puede parecer una pregunta retórica, pero no lo es, yo le digo, ¿cómo estás? Me interesa realmente saber cómo estás. Ella me dice, mejor de lo que yo esperaba. Pero ¿sabes por qué, David? Porque yo le pedí a Dios que me mandara paletitas de dulce. Yo le dije que dentro de este sufrimiento, fue muy duro en muchos sentidos, me mandara paletitas de dulce para que no me supiera tan amarga esta enfermedad. ¿Cuál es la paletita de dulce? Les decía yo. El que vino ahorita un sacerdote a confesarme. El doctor que se acaba de ir. Las enfermeras que me han tratado muy bien en el hospital. El que tú estés ahorita aquí con mi familia acompañándonos en este proceso. El que esté mi esposo, el que estén mis hijos. Entonces siempre hay que pedirle paletitas de dulce a Dios. Wow. Y yo te puedo decir a ti y a toda la gente que efectivamente existe esperanza después del dolor, que la mejor forma de honrar la vida de quien ya no está es con tu propia vida. Que la historia que tenías con él o con ella, hablando particularmente de ese tema, está escrita con letras de oro y absolutamente nadie te la va a quitar. Tú, Juanjo, conoces la historia que tenías con tu mamá y absolutamente nadie te la va a quitar. Y nadie nos va a quitar la posibilidad de reencontrarnos en algún momento. Pero ahorita estamos aquí. Y qué mejor que hacerlo, me decía una señora que falleció su hijo, cuando yo le decía, oye, ¿y esto lo haces? Porque ella ayuda en el grupo también. Y le digo, esto lo haces pues a pesar de, ¿no? De todo lo que has vivido, de todo lo que has tenido, porque ha pasado 1000 cosas. Me dice, no, David, yo no lo hago a pesar de, yo lo hago en honor a. Ahí cambia la perspectiva. Exacto. El dolor es el dolor, pero podemos vivir mucho mejor cuando le damos un sentido, cuando le damos un significado y lo hacemos también en honor por los que ya no están. Si ya estamos aquí nosotros en la tierra, pues disfrutemos lo que podamos. Exacto. Y demos esos últimos abrazos que nunca sabemos cuándo ya no vamos a tener más oportunidades. Exacto, es hoy. Es hoy poderlo hacer. En vida, hermano, en vida. Exacto, que esa frase que la conocemos todos y a veces la decimos cotidianamente, pero se nos olvida vivirlo. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Un placer. Y pues bueno, sé que tal vez pueden quedar muchas preguntas que usted puede hacernos a nuestras redes sociales, al WhatsApp, al correo electrónico, y que va a querer que profundicemos en este tema. Con mucho gusto lo podemos hacer. Pero hoy te invito a que compartas este episodio, a que invites a más personas a que se una a esta gran familia. Como siempre he dicho, no es porque queramos llegar a tener miles y miles y miles, que sería muy bueno, pero es compartir la esperanza. Compartir esa esperanza en medio de un mundo que nos habla de desaparición, que nos habla incluso de aniquilación. Nosotros tenemos que compartir la vida. Si nos ha dado Dios la vida, es para disfrutarla. Habrá momentos de sufrimiento, pero no son todos los momentos de la vida. Hoy podemos compartir con nuestros seres queridos. Y si alguno ya se ha ido, en honor a él, en honor a ella, vivamos con dignidad. Que la pasen muy bien.